Hebreos 2, ¿verdad? Hebreos capítulo 6, 2. De la doctrina de los bautismos. Y hoy vamos a ver 10 doctrinas o 10 prácticas espirituales en la iglesia que son bíblicas. ¿Por qué es importante esto? Si usted no conoce la palabra de Dios, puede estar practicando cosas que no son bíblicas. Si usted se va a Pare de Sufrir, tienen la madera de la cruz, el agua del Jordán, tienen la tierra del Sinaí y un poco de cosas que se llaman fetichismo y que es idolatría y es hechicería. Y así se ven videos en las redes sociales de pastores que pegan a los oyentes con la leva, los hacen caer, otros les hacen tomar gasolina, otros les hacen que se pongan en el piso para los pastores pasar por encima de ellos. Y cuántas cosas que hoy la apostasía en la iglesia se enseñan. Y es donde dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. También puede darse el caso que por no conocer la Escritura hayan doctrinas o prácticas que tenemos que llevar en la iglesia que no se están cumpliendo. Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre aquellas doctrinas o aquellas prácticas que llevamos en la iglesia. ¿Amén? Sí, prácticas espirituales en la iglesia. Vamos a ver, la número 1 es el bautismo. Usted puede tomar sus apuntes ahí. La primera práctica que tenemos en la iglesia y que acabamos de hacer hace 2 semanas es el bautismo. Y usted tiene ahí Mateo 28, 19, donde dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está ese mandamiento, esa ordenanza del Señor. Vemos el cumplimiento de esa ordenanza en Hechos 2:41. Dice que todos los que creyeron fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lo primero que hacían las personas que creían en el mensaje del Evangelio y que creían en Jesús como el Mesías era bautizarse. Y hace unas semanas atrás hablamos del significado del bautismo, ¿verdad? Habíamos hablado del origen del bautismo en el Antiguo Testamento, qué significaba el bautismo de Juan y qué significaba el bautismo de Jesús. Y en Romanos capítulo 6, versículo 4, nos enseñaba el simbolismo del bautismo, ¿verdad? Es muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Nos identificamos con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección a través del bautismo. ¿Amén? Entonces la primera práctica que tenemos espiritual en la iglesia es el bautismo. ¿Amén? La número 2 es la cena del Señor. Lucas 22, 19. Jesús dice: y todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, hacedlo en memoria de mí. Y desde ahí instituye la Santa Cena y los creyentes tienen que practicarla porque es una ordenanza. Vemos el cumplimiento de esta ordenanza en la iglesia primitiva. Hechos 27 dice que Pablo se reunió con la iglesia en el día del Señor para partir el pan, y eso significa celebrar la cena del Señor. Amén. Entonces ahí vemos el cumplimiento de esta ordenanza. Dice Hechos 27: el primer día de la semana, o sea el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Amén. Entonces se reunieron el primer día de la semana para partir el pan, es decir, para celebrar la cena del Señor. Amén. ¿Y qué significa entonces, así como en Romanos 6:4, qué significa el bautismo? ¿Qué significa la cena del Señor? Y hay un versículo que me encanta que da la respuesta. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 16. Si bien es una pregunta retórica, pero ahí mismo está la respuesta, ¿no? Una pregunta retórica es aquella que te está dando al mismo tiempo la respuesta. 1 Corintios capítulo 10 versículo 16 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Como les decía, es una pregunta retórica porque ahí mismo está diciendo la respuesta. Entonces,
Dejando de ser preguntas, diríamos, la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Todos fuimos comprados a precio de sangre. Tenemos comunión con esa sangre preciosa. Y el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Y la iglesia es considerada el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí está el significado de la cena del Señor. Ya predicamos también sobre eso, ¿sí? Cuando hablamos de la Pascua y la Santa Cena hace un mes anterior. Usted lo puede ver también, ahí está publicado ese sermón en el YouTube. Si no lo ha visto, no lo ha escuchado, ahí está para que usted se ponga al día en esa doctrina de la cena del Señor. Entonces, práctica número 1, el bautismo. La doctrina de bautismos, como decía Efesios 6:2, Hebreos 6:2. ¿Sí? Práctica número 2, la cena del Señor. Número 3, la presentación de niños. Y el domingo pasado usted vio que nosotros presentamos a un bebé, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿alguien se acuerda el nombre del bebé? Ajá, Joel de Jesús. ¿Por qué? Porque usted prometió orar por él. Entonces tiene que acordarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso de presentar a los niños? ¿Sí? Es interesante esto, hermanos, porque hablando del bautismo, si usted no conoce bien la doctrina del bautismo, ¿sí? Hay sectas como los mormones que se bautizan por los muertos. Porque malinterpretan un texto donde Pablo está hablando acerca de qué hacen los que se bautizan por los muertos y los muertos no resucitan, pero Cristo ha resucitado. Y no está diciendo ahí que vayan a bautizarse por los muertos, sino que está diciendo que si Cristo no ha resucitado, nosotros nos estaríamos bautizando por un muerto. Pero no, Él resucitó. Y los mormones hacen eso, de bautizarse por los muertos. Asimismo, si no entendemos que antes de bautizarse usted tiene que haberse arrepentido de sus pecados y haberse convertido a Jesucristo, entonces no es correcto que se bauticen niños, porque ellos no entienden su condición de pecado, no se han arrepentido y no se han convertido al cristianismo, a Jesucristo. Entonces, ¿por qué bautizarse? Además, el bautismo no salva. Muchos bautizan niños, dicen que para que no sean moros y no vayan al infierno, así es que mueren y se salven. Pero el bautismo no salva. El bautismo es una identificación con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección para los que hemos sido salvos por la fe en Él. Amén. Por eso es importante entender la doctrina del bautismo. Así también, para que usted no sea arrastrado por todo viento de doctrina, por herejías, por apostasía. Lo mismo ocurre con la cena del Señor. Hay iglesias que lo celebran cada semana o cada 15 días o una vez al mes, otros una vez al año, porque dicen que la Pascua se celebraba una vez al año, y otros que nunca la celebran. Por no entender los conceptos bíblicos, el fundamento bíblico de cada una de estas prácticas, de cada una de estas doctrinas. Amén. Y en la presentación de niños tenemos Lucas capítulo 2, que leíamos el domingo pasado, ¿recuerdan? En el versículo 22 dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ellos trajeron a Jesús para ser presentado al Señor. Amén. Y ahí está cuando vinieron a purificarse y todo lo demás. Entonces, la iglesia tiene esa práctica. No bautizamos niños, los presentamos al Señor para que sean bendecidos. Una práctica de esto, que era una costumbre también de ellos, lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 19 y versículo 13. Ahí vamos a encontrar esto de presentar niños. Mateo 19, versículo 13 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Esos niños no estaban enfermos, por si acaso, ¿no? Jesús iba a orar por ellos para bendecirlos. Entonces, miren, aquí vemos cómo son presentados unos niños delante de Jesús para que Él ponga sus manos sobre ellos y ore por ellos. Y los discípulos pues reprendieron a los niños, y Jesús se enojó y le dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice: y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén.
En esta misma doctrina de presentar niños, encontramos otra doctrina, hermanos, la número 4, la imposición de manos. Amén. Dice, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y en el versículo 15 dice, habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Esta es otra doctrina también de la iglesia, la de la imposición de manos. Y se hacía por diferentes razones. Número 1, acabamos de ver aquí, para bendecir a los niños o para bendecir a las personas. Usted puede ver en Génesis 48, del 14 al 16, no lo vamos a buscar, cómo Jacob pone sus manos sobre Efraín y Manasés. Incluso pone su mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés, y su papá José se molestó. Le dijo, no papá, Jacob, Manasés es el primogénito, así que cambia tus manos. Y Jacob dijo no. Y Jacob bendijo más a Efraín y lo puso por primogénito por encima de Manasés. Entonces ahí se ve cómo ponía las manos sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus generaciones para bendecirlos. Lo mismo hizo Abraham por Isaac, Isaac por Jacob, poner las manos para bendecirlos. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. También había imposición de manos para consagrar a las personas al servicio. Y eso está en el libro de Hechos, capítulo 6 y versículo 6. Encontramos que se eligen un grupo de personas para que trabajen o sirvan como diáconos, y ellos van a ser ministrados de esa manera. Dice, a los cuales presentaron, Hechos 6:6, ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. ¿Qué hicieron con esos diáconos para consagrarlos al servicio? Imposición de manos. Entonces, según Mateo 19:13 para bendecirlos, Hechos 6:6 para consagrarlos al servicio. Más adelante, Hechos 8:17, está cerquita ahí. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Incluso en el 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se transfería o se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme a mí también ese poder. ¿Sí? En aquel entonces, los apóstoles del Señor iban a diferentes lugares, en este caso a Samaria, ¿sí? Para confirmar la fe de aquellos creyentes, hacen imposición de manos y ellos reciben el Espíritu Santo. Pero esto no se da después. Incluso cuando Pedro va a predicar a Cornelio, no hay imposición de manos, sino que directamente cayó el Espíritu Santo sobre Cornelio y su casa. Entonces no podemos decir que solo poniendo las manos recibes el Espíritu Santo. No, no fue así. El Señor tiene su manera y su tiempo de hacer las cosas conforme a sus propósitos. Pero aquí vemos que se imponían las manos para que las personas sean llenas del Espíritu Santo. Y hay un texto también en Deuteronomio 34:9, yo prediqué eso la vez pasada, donde dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él. ¿Qué pasó con Josué cuando Moisés puso sus manos sobre él? Fue lleno de espíritu de sabiduría. Amén. Entonces, la imposición de manos también era para que las personas sean llenas del Espíritu Santo. Amén. Entonces, imposición de manos para bendecir, para consagrar al servicio, para ministrar al Espíritu Santo. Y más adelante en Hechos 13:3, vamos a ver qué también. Vamos a ver que también es para consagrar al ministerio. Hechos 13:3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y si usted lee el versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, la iglesia ayunaba, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, a las misiones, al ministerio. Entonces dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Está conmigo? Entonces, primera doctrina que hemos visto, el bautismo. Número 2, la cena del Señor. Número 3, la presentación de niños. Y ahí encontramos también la imposición de manos. Número 4,
imposición de manos, para bendecir, para consagrar al servicio, para la llenura del Espíritu Santo, para consagrarlos al ministerio. Y ahí hay algo interesante. Para que yo tenga claro, porque no es lo mismo, para mí como que entiendo lo mismo, para consagrar el servicio y para consagrar el ministerio no es lo mismo. Por usar dos palabras diferentes, ¿no? Para hablar de lo que ya sería el caso como el apostolado, como el pastorado, como el sacerdocio, el ministerio, ¿no? En cambio el servicio para hablar más del diaconado, ¿sí? En el griego se diferencian muy bien las palabras duleo, latreuo y diaconeo. Entonces por eso uso esos dos términos, ¿no? Para consagrarlos al servicio, pero no como ministrando, no como ministerio, como lo que es el pastorado, lo que es en este caso el apostolado, ¿sí? Como vemos en el caso de Pablo y Bernabé, para hacer esa diferencia. ¿Amén? Bien, porque no todos tienen ese llamado al pastorado o al sacerdocio o a las misiones, ¿sí? Hay una diferencia entre hermanos que les encanta trabajar de ujieres, de diáconos, ministrando en la congregación, pero no tienen, por decir así, ese llamado ministerial. Amén. Para diferenciar entre la palabra ministerio y servicio, que realmente en la Biblia son sinónimos. Amén. Bien, vamos a 1 Timoteo 4:14. Ahí encontramos algo de lo que estamos hablando cuando Timoteo es consagrado al ministerio. 1 Timoteo, estamos yendo un poquito rápido, capítulo 4. Dígame cuando me encuentre. El versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? La palabra presbítero significa anciano en griego. Un presbiterio es un consejo de ancianos. Amén. Ese consejo de ancianos habían ungido, habían puesto las manos sobre Timoteo para ungirlo para el ministerio. Incluso si usted se va al versículo 22, 5:22, capítulo 5, versículo 22, le da un consejo Pablo a Timoteo. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y aquí está hablando de imponer las manos para consagrar a alguien al servicio o al ministerio, no sobre cualquier persona. No es que este me cae bien, sí, pero está en adulterio, pero que me cae bien, es chévere, es el que más diezma, lo pongo en el liderazgo. ¿Sí? ¿Y qué estoy haciendo? Estoy participando de sus pecados y me estoy contaminando. Dice: mantente puro, no hagas eso. Por eso Pablo escribe: si tratara de agradar a los hombres, ya no sería un siervo de Jesucristo. Entonces no puedes imponer las manos sobre cualquier persona. Amén. Y eso se aplica también en la orar por liberación. Amén. Pastor, hay una pregunta. Cuando uno anda evangelizando, bueno, a ver, hermanos, que como que apuramos al otro al oyente para que reciba el Señor Jesús. ¿Será bien esto? No, porque el que convence es el Espíritu Santo. Lo que usted tiene que dejarle bien claro a la persona a quien predica es que es un pecador y que el único que puede salvarlo es Jesucristo. Pero la decisión personal, el Espíritu Santo es el que va a redarguir en su corazón para que él crea en esa enseñanza o en esa verdad que usted le ha predicado y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Si no, lo está sugestionando o hasta comprometiendo a hacerlo, pero ya por obligación. Pero eso no tiene ningún valor. Amén. Entonces, en esto de la imposición de manos, tenga mucho cuidado de no poner las manos sobre cualquier persona. ¿Sí? Me ha tocado orar por personas endemoniadas y luego he quedado con dolor de cabeza, con dolor del brazo. ¿Sí? Hay algo que le afecta, que le va a hacer un choque ahí, ¿verdad? ¿Sí? Por imponer las manos sobre cualquier persona. Usted debe tener cuidado de saber sobre quién impone sus manos, en especial si son creyentes. Ya vamos a ver otro caso por qué imponer manos, ya vamos a llegar ahí. También encontramos un texto similar a este en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6.
Primera de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Acá dice que fue la imposición de las manos del presbiterio. Acá dice que Pablo también estuvo en ese presbiterio, entonces, poniendo sus manos sobre Timoteo. Entonces, estamos hablando de la doctrina de imposición de manos. Amén. Es una práctica de la iglesia. Pero, qué pertinente es el consejo del 5:22, ¿verdad? No impongas con ligereza las manos a ninguno. Usted debe saber sobre quién está poniendo sus manos, a quién está ministrando de esa manera. Amén. Ni participes en pecados ajenos. Y luego tenemos otro también del por qué hacemos esto, y está en Marcos 16:18. Otro caso de imposición de manos, u otra razón de por qué hacerlo. Marcos capítulo 16, versículo 18, dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué dicen? Y sanarán. Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces vemos que la imposición de manos se da para bendecir a las personas, para consagrar a las personas al servicio, ¿sí? Para la llenura del Espíritu Santo, para consagrarlos para el ministerio, hablando del llamado ministerial, y también para sanidad. Esos son los casos que vemos aquí en la palabra de Dios que valida la imposición de manos. Amén. No es para ninguna otra cosa, ¿no? Marcos capítulo 16, el versículo 18. Cuando está hablando, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, imposición de manos, y sanarán. Amén. Pero no tiene que ver por sus manos, sino por la fe del que ora y por la fe del enfermo también. Porque si el enfermo no cree, no va a pasar nada. Amén. Si una persona también está en pecado, no puede imponer sus manos. Así es. Así es. Por eso dice Pablo a Timoteo, consérvate puro. Primeramente usted tiene que estar en una correcta relación con Dios, en una vida de pureza, de integridad, para que usted pueda ministrar. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder. Pero si usted no tiene ese poder, porque no está investido de autoridad, sino como dice acá el hermano, está en pecado, usted lo que va a transferir es pecado. Amén. Y no va a pasar nada. Pero si usted es un vaso de honra, un vaso limpio, va a haber esa administración. Amén. Y al hablar de imponer las manos, viene otro elemento en esto de la imposición de manos, y es el ungir con aceite. Amén. Entonces hemos visto la doctrina del bautismo, la cena del Señor, la presentación de niños, y ahí apareció la imposición de manos. Y esa imposición de manos muchas veces va con esto de ungir con aceite. ¿Cuándo la Biblia dice que podemos hacer esto y en qué casos? Eso es importante tenerlo claro. Amén. Si no, vamos a notar que el aceite bendito y que el agua bendita y cosas que no son bíblicas. Marcos capítulo 6, ahí nos da una práctica de esto. Marcos capítulo 6. Dígame cuando lo encuentro. El versículo 13. Marcos capítulo 6, el versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando fueron a predicar la misión de los 12? Dice, ¿verdad? Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahí está una de las prácticas de ungir con aceite. Y eso nos aconseja también en Santiago capítulo 5 y versículo 14. Santiago está después de Hebreos, ¿sí? Que acabamos de leer Hebreos.
Y dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, no el aceite, ojo, y la oración de fe salvará al enfermo. Amén. Ojo, no es el aceite, solo es un elemento, ¿sí? Que tiene una práctica bíblica, ¿sí? Fundada en la Biblia, pero no es eso, es la oración de fe la que sanará o salvará. Para ellos es sinónimo esa palabra en el griego, salvar o sanar. Por eso dice, tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. Pero dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Los más viejos? No, los líderes de la iglesia, el presbiterio, el consejo de ancianos, que no tiene que ver con la edad, sino con su liderazgo, con su autoridad en la congregación. Amén, hermanos. Entonces, en eso de imponer manos, viene también en ungir con aceite. Los discípulos ungían a los enfermos. Santiago aconseja esa práctica, ¿sí? Pero también se ungía a los sacerdotes cuando se los consagraba al ministerio. Y eso lo tenemos en Levítico capítulo 8, en el versículo 12, si usted está anotando, ¿verdad? Levítico 8:12 dice, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Y así fue consagrado Aarón al sacerdocio o al ministerio. Amén. Entonces, se ungía con aceite a los enfermos para sanidad. Se unge con aceite cuando se consagra a una persona para el ministerio, ¿sí? Los pastores, cuando los ordenan, hasta le bañan con aceite la cabeza, ¿sí? A mí me chorrearon la cabeza de aceite, ¿sí? Y los están ungiendo para el ministerio. Por eso pongo como diferencia la palabra servicio con la palabra ministerio. ¿Amén? La palabra servicio para hablar de los diáconos, los ujieres, los líderes de damas, caballeros de educación cristiana. Pero el ministerio es para el llamado pastoral o sacerdotal ministerial. ¿Amén? Entonces, ahí se unge con aceite. También se unge con aceite a los que son consagrados para liderar o al liderazgo. Y lo podemos ver en 1 de Samuel, en el capítulo 16. 1 de Samuel, aquí 1 y 2, capítulo 16, versículo 13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué hizo Samuel con David? Derramó el cuerno de aceite sobre él, ungiéndolo como el líder, como el que iba a presidir, como el que iba a gobernar, ¿sí? A liderar a Israel, como el rey de Israel. Entonces se ungía a los que eran consagrados al ministerio y también a los que eran consagrados como jueces o líderes o gobernantes. En este caso, David como rey. ¿Amén, hermanos? Entonces, si alguien empieza a usar el aceite para otra cosa, tenga mucho cuidado. Amén. En la antigüedad a los enfermos también lo cubrían con aceite para evitar que las moscas entren en las heridas y dejen sus huevecillos y muera de una infección la persona. ¿Recuerdan al buen samaritano? Dice que con vino y con aceite trató las heridas que tenía esta persona. El vino para desinfectar, el aceite para cubrir las heridas, para que las moscas no pongan sus huevecillos y infecten. Y también hacían eso con las ovejas, ¿sí? Para que las moscas no les produzcan infecciones. Por eso dice David, unges mi cabeza con aceite, diciendo que Jehová es su buen pastor, ¿verdad? Mi copa está rebosando. Entonces, ahí tenemos 3 casos en los cuales se utiliza el ungir con aceite. Por sanidad, ¿sí? Para consagrarlos al ministerio y para consagrarlos al liderazgo, a presidir, como dice en los dones espirituales, ¿verdad? Nos presiden, pero también está el de pastores, maestros, evangelistas, hablando como ministerios.
También tenemos otra práctica que se hace con los pastores y también con los diáconos, que es el lavado de los pies. Amén. ¿Sí? El lavado de los pies. Y esa práctica la tenemos, ustedes saben, cuando empezó en el libro de Juan capítulo 13, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Juan capítulo 13. Estoy corriendo por el tiempo. ¿Ya lo tienen? Juan capítulo 13, el versículo 5. Dice desde el 4: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y de ahí nos vamos al versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué dicen? Hagáis. Ahí está la ordenanza. ¿Sí? Así como yo he hecho esto, ustedes también tienen que hacerlo. Amén. Entonces, ese lavado de los pies es simbólico de servicio. Cuando dijo el Señor, el que quiera ser el primero será el último de todos. ¿Sí? El protos será el eschatos. El que quiera ser el más grande, megalos, ¿sí? Será el esclavo de todos, dulos. ¿Sí? Así es, de servicio, de humildad. El que quiera ser el más grande tiene que ser el esclavo y servidor de ustedes. El que quiera ser el primero, que sea el último de todos, el más pequeño, el más humilde. Pero en ese acto de servir, así como lo hizo Jesús. En la costumbre judía, el que lavaba los pies eran los esclavos o sirvientes. En esa cena no había esclavos o sirvientes, así que nadie se lavó los pies. Y Jesús, al ver que nadie lo hace, Él toma la iniciativa como líder, se levanta y empieza a hacerlo. Y luego nos deja como ejemplo. Porque Él dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Él dio ese ejemplo. Por eso digo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Pablo escribe, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y ahí dice la palabra dulos, de esclavo. Jesús nunca fue esclavo, tomó la forma de siervo, de esclavo, por amor a nosotros. Y nos deja ese ejemplo de humildad, ese ejemplo de servicio. Hay un versículo interesante en 1 Timoteo 5:10, cuando habla de el sostenimiento de las viudas, y pone ahí él como requisito que las viudas que van a ser sostenidas por la iglesia deben haber tenido un excelente testimonio. Y una de las cosas que añade ahí es que hayan lavado los pies. 1 Timoteo 5 dice desde el 9: sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, ¿sí? No como Liz Taylor ni tampoco como la samaritana, ¿verdad? Que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad y miren, se ha lavado los pies de los santos. O sea, se ha sido una mujer servicial, que ha lavado los pies de los santos. 1 Timoteo 5:10. Se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Entonces, mire, uno de los requisitos para que la iglesia sostenga a una viuda. Incluso dice el 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de ese tema. ¿Sí? Entonces, dice, mejor a ellas no. Entonces, el lavado de los pies, miren qué importante era en la cultura de ellos, en su costumbre. Para nosotros lo tomamos no literal, no tenemos esa costumbre, pero simbólicamente, cuando se le lava los pies a un pastor, a un diácono, se le está consagrando al servicio de la obra del Señor.
al ministerio, al servicio de la obra del Señor. Amén. Pero realmente esto tiene un significado muy profundo. Y lo encontramos en Lucas capítulo 7, cuando Jesús es invitado por una persona y esta persona no lo trató con aprecio, sino de una manera de desprecio a Jesús. Amén. Dice Lucas 7:44: vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Lucas 7:45: no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Lucas 7:46: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. No lavarle los pies a un invitado era un acto de desprecio. ¿Qué significa esto? Este Simón el fariseo invitó a Jesús a comer en su casa como para alardear, como para figurar, o porque tal vez le debía algún favor, porque dice que era leproso, a lo mejor Jesús lo sanó, y bueno, tal vez por eso lo llevó a comer. Pero cuando Jesús entró le dijo: ay, siéntate ahí, ya te voy a servir la comida. Pero no lo trató como los judíos tratan a sus invitados. Cuando llegan, ¿sí?, viene tal vez de la calle, del desierto, con arena en la cabeza, el pelo hecho chamisa, tal vez, ¿verdad? Le ungían el pelo, como si aquí llegara alguien y te pone brillantina, ¿verdad? En aquel entonces lo ponían aceite. Le ponían agua y venía el sirviente y le lavaba los pies. Imagínense ellos que andaban en esas alpargatas o chancletas, ¿verdad?, en el desierto, y les quemaban los pies, y tal vez con tierra que les picaban los pies ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y qué alivio que le laven los pies si usted viene de un calor terrible. Cuando uno está en la calle y es un solazo, lo primero que quiere uno cuando llega a casa es sacarse los zapatos. Imagínense ellos en el desierto y todo eso. Entonces, no había nada más confortable y de decir bienvenido cuando a alguien le lavaba los pies. Y no solamente eso, los judíos se saludaban con un beso, igual que los argentinos acá, ¿verdad? Pero él ni siquiera hizo eso. Es como que alguien llegara y en vez de darle la mano o un abrazo, le decimos: oye, siéntese allá, ¿verdad? Era un acto de desprecio. Entonces, el lavado de los pies, que realmente, literalmente sería esa actitud humilde de servicio, demuestra que usted amó mucho, es decir, que usted aprecia a Jesús. Pero cuando usted no hace eso, significa que usted despreció al Señor. ¿Y cómo esto se podría decir sustentar? Jesús lo dijo: lo que hagas con el más pequeño, a mí me lo hacéis. Amén. Lo que hicieres con el más pequeño, a mí me lo hacéis. Y el que dé un vaso de agua a uno de estos, solo por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Entonces, cuando usted es de las personas que lava los pies, es decir, que es humilde y que sirve a sus hermanos con mucho amor, usted lo está haciendo realmente a Jesús, y demuestra que usted amó mucho y está feliz porque sus muchos pecados han sido perdonados. Pero aquella persona que en vez de servir quiere ser servida, cómoda, y nunca ayuda a los demás, significa que ama poco. Miren, entonces, ¿por qué es importante y profundo esto del lavado de los pies? Su simbolismo de humildad, de servicio en el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Entonces vamos a resumir. Hemos visto el bautismo, la cena del Señor, la presentación de niños, la imposición de manos, el ungir con aceite, el lavado de los pies, y tenemos otro más, el matrimonio. El matrimonio. Juan 2:2 dice que Jesús fue invitado a unas bodas en Caná, y él estuvo ahí en esas bodas. Incluso se acabó el vino, y ¿qué hizo Jesús? Transformó el agua en vino, ¿sí? Validando ese acto del matrimonio, esa boda. Él estuvo allí. Y por eso Hebreos 13:4 dice que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces, honroso sea en todos el matrimonio. Hay otro texto en primera de
Tesalonicenses 4:4, donde dice que cada uno tenga su propia esposa o esposo en santidad y honor. Ese es el matrimonio, santidad y honor. Y también en 1 Corintios 7, del 1 al 2, dice que por causa de la necesidad sexual, cada quien tenga su propia esposa y su propio marido. Entonces, aquí vemos que el matrimonio es validado, ¿sí? Y debe ser visto, como dice aquí, en santidad y honor. Honroso sea en todos el matrimonio. Y no está hablando aquí del matrimonio civil, porque eso es ante las autoridades terrenales. No está hablando del pacto que usted hace, de sus votos matrimoniales que usted hace en el altar delante de Dios, porque es un pacto entre tres: Dios, esposo y esposa. Y por eso la iglesia tiene que enseñar la importancia del matrimonio, pero del matrimonio instituido por Dios, no por el hombre. Amén. Número 8. También hablamos del luto, el acompañamiento a las personas que han perdido un ser querido. Deuteronomio 34:8 dice que los israelitas hicieron duelo por Moisés por 30 días. Imagínense, era su costumbre. Si acá hacemos por 30 días, nos quedamos más que chidos, ¿verdad? ¿Sí? Hicieron duelo a Moisés por 30 días. Lucas 7:12, Jesús estaba caminando y se topa con una viuda de Naín que iba a enterrar a su hijo único. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que tuvo compasión de ella y por eso resucitó a su hijo. ¿Qué tenemos que hacer con las personas que han perdido un ser querido, que están pasando por ese momento de dolor? Sentir compasión por ellos. Así como Jesús. Dice que él miraba a las multitudes y sentía compasión por ellas. Podemos ver a Jesús acompañando a Marta y a María. Juan 11:33 dice que cuando vio llorar a Marta y a María, él también se compungió en su corazón y también lloró. Amén. Se enterneció su corazón y él también lloró. Y ahí se cumple lo que dice en Romanos 12:15, ¿verdad? Llorar con los que lloran, gozarnos con los que se gozan. Necesitamos acompañar a aquellos hermanos que han perdido un ser querido. Es parte también de la doctrina de la iglesia, de la práctica de la iglesia. ¿Sí? No es que deje que los muertos entierren a los muertos, no. Ahí está hablando que enterrar a una persona no sea un obstáculo para que tú sirvas a Jesucristo. Amén. No, aquí estamos hablando de ese acompañamiento que tenemos que dar a nuestros hermanos cuando han perdido un ser querido. Sentir compasión, ponernos en sus zapatos, llorar con los que lloran y estar ahí para darle un abrazo, para darle la mano, para acompañarlo. Amén. Eso debe ser importante y es parte importante del trabajo pastoral. Podemos ver entonces en Hechos 5:6 que los jóvenes enterraron a Ananías y cuando venían cansados, llenos de tierra, ahora tenían que llevar a Zafira también a enterrarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es que dejen que los muertos entierren a los muertos. Los jóvenes no estaban muertos, eran cristianos. Y tenemos que enterrar a nuestros muertos. Y tenemos que acompañar a las personas en ese momento de dolor. ¿Está conmigo? Amén. Y dos más para terminar. Número 9, el ayuno. Una vez escuché a un pastor decir que los cristianos ya no deben ayunar, que él y su iglesia ya no ayunaban. Pero aquí vemos en el libro de Hechos, capítulo 13, la práctica de la iglesia. Ya lo leímos incluso, ¿no? Hechos 13, del 2 al 3, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ayuno y oración, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. El ayuno también es una de las doctrinas o de las prácticas de la iglesia primitiva y debe ser también nuestra. Amén. No es que ahora ya no se ayuna. ¿Qué dijo Jesús? Mientras el novio está con ellos no tienen por qué ayunar, pero el novio les será quitado y entonces ayunarán. Amén. Entonces, el ayuno y la oración era una de las prácticas de la iglesia primitiva y debe ser nuestra práctica